algunos detalles que el capítulo conflicto no los dice, porque esto es muchísimo, es muy amplio. De hecho, lógicamente, cuando ella habla de Lutero, hay 2 capítulos enteros que habla de Lutero, porque el capítulo siguiente también va a hablar una parte de Lutero. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Mirad, me gusta mucho cómo comienza, porque dice, Dios suscita hombres y mujeres para los tiempos, para los tiempos que vivimos, instrumentos escogidos que poseen las cualidades que se necesitan en determinado momento histórico. Me gusta mucho el texto de Hechos, capítulo 9, versículo 15, que es cuando Dios le dice, en este caso, a uno de sus discípulos, ve a tal sitio que allí está Saulo de Tarso. Y él le dice, pero Señor, ¿tú no sabes quién es Saulo de Tarso? Y me gusta mucho cuando el Señor le contesta, dice, sí, yo sé quién es, pero es un instrumento escogido. Y es que muchas veces el Señor escoge instrumentos para predicar su palabra, instrumentos que los que menos podemos pensar. Y en este caso vamos a ver cómo con un hombre en el cual tenía una fe tremenda en el Señor, pues el Señor hizo maravilla, ¿no? Podríamos decir que estamos de nuevo ante la lucha entre David y Goliat. Así que es tremendo. Dios nunca ha dejado a su iglesia sin testimonio. Mirad, estamos viendo que a lo largo de toda la historia Satanás ha intentado destruir, pero el Señor siempre ha levantado a alguien para que dé testimonio. Y hemos visto cómo ese testimonio se ha ido extendiendo. Dice que en todas las circunstancias adversas por las que ha pasado la Iglesia, Dios ha tenido hombres para la ocasión, quienes han estado preparados para asumir su obra sin importar las consecuencias. Esto es maravilloso. Esto nos tiene que ayudar a aprender mucho a nosotros, porque nosotros también tenemos que ser hombres y mujeres que estemos preparados para asumir nuestra obra, la obra que el Señor nos ha encomendado, sin importar las consecuencias, sino caminando por fe, como caminaron tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Bueno, vamos a tener en cuenta algunos aspectos antes de conocer, de entrar de lleno en el capítulo de hoy. Tenemos que tener en cuenta que la ruptura de Inglaterra con el papado hizo que los escritos de Wycliffe se pudieran distribuir por toda Europa, especialmente cuando la reina conoce estas ideas y las acepta. Eso hace que desde Inglaterra, un lugar apartado, un lugar en el que, bueno, había que, en esta época solo se podía llegar allí en barco y era más complicado, pero a pesar de eso, los escritos de Wycliffe se fueron distribuyendo por toda Europa. Y es que vamos a ver que en esta época hay un punto muy importante, que son las universidades. Las universidades eran centros donde el saber se podía extender, porque había muchos estudiantes que cuando regresaban a sus países llevaban los escritos de Wycliffe. Así hemos visto también como Jerónimo las llevó a Praga, donde fueron leídas por Hus, y Juan Hus inició la Reforma. También llegaron a Alemania y Lutero también las leyó los escritos de Wycliffe. Y seguimos dentro de los 1260 años de supremacía papal, ¿vale? Bueno, la pretensión supremacista de Roma. Estamos ahora en la pre-reforma, ¿vale? Antes de que Lutero fuese reformador, antes de que Lutero, pero esto es muy interesante que lo sepamos y veamos, porque vamos a ver cómo estaba todo alrededor de Lutero. Bueno, os presento aquí a este hombre. Este hombre tiene cara de buena persona, ¿verdad? ¿A qué tiene cara de buena persona? Pues era de todo menos bueno, ¿vale? ¿Quién es? Este es el Papa Julio II, ¿vale? Fue Papa desde el año 1503 hasta 1513. Este hombre se dedicaba a ponerse la armadura y salía con el ejército a matar a todo el que se le pusiera por delante. Ahora sí. Solo 10 años pasó. Se le conocía como el Papa Guerrero. Fue un Papa guerrero y se le describe como déspota, maléfico, absolutista, político y gran estratega militar. Se le conoce como el Papa Guerrero, el Papa que se ponía la armadura y a todo el que se le ponía por delante le cortaba la cabeza. Se le atribuyen, incluso tuvo varios hijos, aunque solo una hija sobrevivió.
fue fruto de un encuentro que este hombre tuvo con una aristócrata de Roma, una noble de Roma. Y bueno, se le atribuyen varios hijos. ¿Qué quería? Bueno, este hombre decía que según la tradición, los restos del apóstol Pedro descansaban en un montículo en Roma. Allí, mucho tiempo atrás, el emperador Constantino construyó una basílica, que se le conocía con el nombre de la Basílica Constantinae, para dar cobijo a los restos mortales del apóstol Pedro. Según la tradición. Bueno, ahora hace un poquitín en el tiempo, un poquitín en la era más moderna, se estudiaron esos huesos y lo único que pudieron descubrir de esos huesos es que pertenecían a un hombre que había muerto alrededor de los 60 años. ¿Vale? Nosotros sabemos que el apóstol Pedro muere crucificado boca abajo, es ajusticiado, ¿de acuerdo? Y según la tradición dicen que murió en Roma y que está enterrado ahí. Entonces este hombre dijo, ¿cómo es posible que los restos del apóstol Pedro estén ahí en esta pequeña basílica y se estén ahí pudriendo? Se está moviendo en su tumba el apóstol Pedro. Vayamos a construirle una gran basílica que llamaremos la Basílica de San Pedro. ¿Vale? Entonces, eso es lo que este hombre decide, la Basílica de San Pedro del Vaticano. ¿Pero qué ocurrió? Pues este hombre comenzó los primeros pasos para construirla y gastó muchísimo dinero porque él decía que la basílica, como tenía que tener los restos de Pedro, tenía que tener mucho oro y mucha plata. ¿Vale? Entonces las arcas del Vaticano quedaron un poquitín debilitadas por el excesivo gasto en todos los preparativos para construir la basílica. Muy bien. ¿Pero qué ocurrió? Este hombre, Julio II, murió prematuramente y fue sustituido por el Papa León X. Este es el Papa que luchó contra Lutero, el que excomulgó a Lutero. Él fue Papa del 1513 al 1521. Este hombre dijo, oye, pues Julio tenía una buena idea. ¿Qué puedo hacer yo para construir esta basílica? Para que me reconozcan como el Papa que construyó esta basílica. Bueno, pues entonces dijo, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a decirle a la gente que vamos a albergar los restos de Pablo y de Pedro, los dos apóstoles, para que estén ahí juntos. Porque según la tradición también, los restos de Pablo también están en Roma. Roma sí que, Pablo sí que murió cerca de Roma, fue decapitado por el emperador Nerón, como hemos visto. Pero bueno, pero no sabemos si esos restos... También dicen que en la basílica, en la catedral de Santiago de Compostela están los restos del apóstol Santiago. Y no hay ningún caso histórico de que el apóstol Santiago estuviese en España. No sabemos. Pero fíjate que él dice, entonces, vamos a exigir tributos y vamos a exigir más impuestos a los estados pontificios. ¿Y qué vamos a hacer con la gente? Pues vamos a vender indulgencias. Pastor, permiso, que apaguen los micrófonos porque hay mucha interferencia. Muy bien, de todas maneras, tú como anfitrión puedes silenciarlos a todos. ¿Vale? Esto es lo bueno que tiene el Zoom, que puedes silenciar a uno y no se enfada. Eso está... Bueno, es una broma. ¿Qué son las indulgencias? Mirad, las indulgencias era un papel que supuestamente firmaba el Papa. Y por una cantidad de dinero obtenías el perdón de todos tus pecados. Sí, por favor, apagar todos los micrófonos que se oye mucho ruido. A ver, Juan, que no estás controlando, Juan, controla eso. Mucho. Bueno, ahora, ya está. ¿Me oís, verdad? A mí sí que me oís. Vale. Explico de nuevo, ¿qué son las indulgencias? Bueno, las indulgencias era un documento que firmaba el Papa y a cambio de una cantidad de dinero obtenías el perdón de todos tus pecados y así podías acceder al paraíso. Si la comprabas por anticipado, te perdonaba todo. No se te oye, pastor. Sí, que no se le oye, pastor. Es que se ve que me han silenciado. Ya. Vale. Pues eso era, las indulgencias. Vuelvo a repetirlo. Ahora sí. Venga, Vale. era
un documento que firmaba el Papa que a cambio de una cantidad de dinero obtenías el perdón de todos tus pecados y así podías acceder al paraíso. Si la comprabas por antelación, te perdonaba todos los pecados que pudieras cometer y también servía por una cantidad de dinero para liberar el alma de algún familiar o algún conocido del infierno y era trasladado al cielo. ¿Vale? Esto eran las indulgencias. Muchos fueron enviados a los estados pontificios a vender las indulgencias para conseguir medios y dinero para construir la Basílica de San Pedro. Bueno, en esto aparece un hombre que se llamaba Martín Lutero. Se le conoce como el padre de la Reforma y estamos en la parte 1 del tema. Bueno, vamos a ver un poquito. Lutero nace en la ciudad de Eisleben, en Alemania, en 1483. En la región de Sajonia, más o menos está en el centro de Alemania, siendo el primogénito de 8 hermanos. Sus padres tuvieron 4 varones y 4 hembras. Él fue el primero. Sajonia estaba dividido en 2. Esto es muy importante para después saber todo lo que pasó con Lutero. La Sajonia era, primero, la parte que era el electorado de Wittenberg, que estaba gobernado por Federico el Sabio. ¿Vale? Este hombre va a ser muy importante en la vida de Lutero. Y después estaba la Sajonia ducal, o sea, estaba dividida en 2 partes este reino. La Sajonia, electorado de Wittenberg, estaba gobernada por Federico el Sabio, quien fue el protector de Lutero. Gracias a este hombre, protegió a Lutero y Lutero pudo escapar de las manos de Roma en más de una ocasión. El emperador era Federico III, que luego fue sustituido por Carlos V, cuando él muere. En Roma, el Papa era Sixto IV, quien a petición de los reyes católicos instauró la Inquisición española. Este hombre se conoce porque fue el que instauró la Inquisición en España y después, bueno, ya sabemos todo lo que pasó con la Inquisición. Bueno, mirad qué interesante para que veamos todo lo que estaba pasando en Roma. En un periodo de 1503 a 1534 hubieron 4 papas en Roma. El primer papa fue Julio II, ¿vale? Julio II fue papa del 1503 a 1513. Solo duró 10 años, ¿vale? El segundo fue León X, que fue el que tuvo la controversia con Lutero, del 1513 a 1521. Después le sucedió Adriano VI, de 1522 a 1523, y después fue sustituido cuando murió por Clemente VII, de 1523 a 1534. Fijaros, en un periodo tan corto, 4 hombres ocuparon la silla papal. Y nos podemos preguntar, ¿y esto por qué? Bueno, esto se debía a las ansias de poder dentro de Roma, la debilidad moral de los papas, por la falta de unidad en cuanto a credos. Mirad, en esta época existían muchos credos en la Iglesia que se iban desarrollando según las necesidades, especialmente de los emperadores y de los nobles. También había muchas prácticas inmorales dentro del Vaticano y algunos papas habían dejado a Roma con mucha deficiencia económica por gastar grandes sumas de dinero. Hay una leyenda negra y es que muchos papas cuando estorbaban aparecían muertos. Entonces vamos a ver que hay pontificados muy cortos que de repente, sin ningún motivo, pues el papa aparece muerto. Eso lo vamos a ver a lo largo de toda la historia del papado. Bueno, volvemos un poquito a Lutero. Ahora sí que vamos a centrarnos un poquito más en su niñez. A Lutero le pusieron el nombre de Martín porque nació un día antes de la fiesta de San Martín de Tours, un santo. Este era un obispo católico húngaro beatificado por el Papa y nombrado santo. Entre otras cosas, dicen que un día San Martín le entregó la mitad de su capa a un mendigo que tenía frío y resulta que este mendigo dice la leyenda que era el mismo Jesús, el cual le dijo que él iba a ser un santo. ¿Vale? Muy bien. Los padres de Lutero, Hans y Margarita, se trasladan a la ciudad de Hansfield en 1484. Era una familia modesta. El padre trabajaba en las minas, era minero. En esta época en Europa se estaba explotando las minas de cobre. Su familia se traslada a otro lugar cuando Martín apenas tenía 1 año.
El padre quería que Martín estudiase leyes. Nunca quería que su hijo fuese monje. Fue educado en el temor de Dios y sus padres oraban al Señor a favor de su hijo. Aunque es cierto que los padres fueron bastante exigentes, sobre todo su padre, fue muy exigente con Martín. Bueno, en la escuela Martín Lutero fue tratado con dureza por la pobreza de sus padres. Pero Martín era un muy buen estudiante. Muy bien, para que veamos un poquito cómo estaba la sociedad, qué ideas religiosas habían en la época de Lutero, porque todo esto él creció con todas estas ideas y luego le jugaron malas pasadas. Lutero a lo largo de su vida tuvo varias crisis de fe muy fuertes, especialmente por todo lo que había. Mira, las ideas religiosas de su época le daban mucho miedo. Primero, Dios era presentado como un tirano, era un Dios justiciero, castigador. A esto él le daba mucho miedo, le daba mucho miedo también el infierno y el purgatorio. La sociedad estaba obsesionada con la muerte. Había pasado la peste negra. En la peste negra murieron más de 25 millones de personas en toda Europa. Había diferentes guerras en Europa. Pero lo que más hacía es que el clero decía que todo esto era castigo de Dios. Entonces la sociedad vivía traumatizada. Es decir, creían en un Dios al cual daba miedo, no en un Dios de amor. Y todo esto se fue metiendo en esta sociedad y es con lo que Lutero creció. Porque en esta época en las escuelas se enseñaba la religión de Roma. También se enseñaba que nosotros solamente somos salvos si hacemos obras buenas. Pero ante todo, lo que muchos estaban viendo es que la Iglesia no podía ofrecer una solución al problema de la salvación. Porque la Iglesia, la salvación era a través de la obediencia al Papa y la sumisión a la Iglesia, y a través de las obras. Caridad, limosna, etcétera, etcétera. Con todo esto, tú podías ser considerado salvo. Muy bien, vamos a ver. En 1501 Lutero ingresó en la Universidad de Erfurt. Allí comenzaron a llamarle el filósofo. Lutero era una persona lista y muy buen estudiante a pesar de su pobreza. Un año después, en el 502, se tituló con un grado de bachiller y en 1505 una maestría, quedando el segundo de 17 candidatos, con la segunda mejor nota. Siguiendo los deseos de su padre, se matriculó en la Universidad de Derecho para estudiar leyes. El padre de Martín quería que su hijo fuese funcionario, que estudiase leyes, que trabajase para el Estado. Sus padres ya disponían de medios económicos. Su padre hizo algunas inversiones que le salieron bien y llegó a ser director de varias minas de cobre. En 1507 su padre formaba parte del Consejo Comunal Minero, convirtiéndose en un gran empresario. Entonces ahí vemos que eran padres muy severos, pero preocupados por la educación de sus hijos. Un tiempo después Martín Lutero escribió que su padre fue muy severo con él, muy duro con él, pero esto le ayudó después a poder enfrentarse a ciertos miedos y a ciertas circunstancias por las que él vivió, por las que él pasó. Martín se destacó como un excelente estudiante, pero siempre confiaba en la dirección de Dios. A pesar de las ideas, a pesar de que es cierto que en su juventud y en su niñez Martín tenía miedo a Dios, pero aún así siempre confió en la dirección del Señor. Cada día comenzaba con oración. Él siempre nos va a decir que él comenzaba cada día con oración. Y esto él luego va a decir que le ayudó muchísimo en los tiempos más difíciles, porque cada día lo primero que hacía era ponerse en las manos del Señor. Bueno, vamos a ver que van a ocurrir en su juventud dos sucesos que cambiarán su vida por completo. El primero de ellos es que encontró una Biblia en latín en la biblioteca de la universidad. Claro, él le extrañó mucho. ¿Qué hace en una universidad de derecho, de leyes, una Biblia? ¿De acuerdo? Eso le extrañó muchísimo. Además, estamos en una época donde no era fácil encontrar una Biblia, porque sabemos que la Biblia estaba prohibida por Roma, su estudio. No estaba la Biblia en sí, sino su estudio y su interpretación. Solamente el clero, los religiosos lo podían hacer, siendo el Papa la máxima autoridad. Entonces la gente tenía mucho miedo acerca de todo esto, pero a Martín la lectura de la Biblia le convenció de que era un pecador,
y no quería ofender a Dios. Y ahí comenzó un poco su lucha contra Dios. Esto es muy interesante porque Dios lo escoge como instrumento escogido, pero él tiene una lucha contra Dios. Pasó igual que con el apóstol Pablo. Saulo de Tarso fue escogido por Dios, pero antes tuvo una lucha en contra de Dios. Pues esto también le pasó a Martín. Lógicamente la lucha de Martín no fue como la de Saulo, fue distinta, pero simplemente es un símil para que lo entendamos. El siguiente suceso ocurrió el 2 de julio del 1505. Lutero regresaba por un camino de ver a sus padres cuando de pronto se desató una terrible tormenta eléctrica. Preso del miedo, clamó a Santa Ana por su protección y prometió que si le salvaba la vida, entraría en un monasterio. Tuvo tanto miedo que él dice que podía haber muerto y sentía horror de compadecer ante el tribunal de un Dios implacable y justiciero. Él luego escribió: tenía tanto miedo ese día porque si yo hubiese muerto, ¿cómo me presento ante un Dios de justicia? Un Dios justiciero, yo que me siento un pecador. Así que él decidió que tenía que ser santo y dijo, pues la mejor manera de ser santo es entrar a formar parte de la iglesia, que él pensaba que era una iglesia santa. Así que el 7 de julio de 1505 entró como novicio en un monasterio agustino en contra de la voluntad de su padre. Su padre nunca lo aceptó esto, pero él al final quiso llevar a cabo su vocación. Bueno, su vida en el monasterio no resultó sencilla. Él escribiría que tuvo que hacer cosas que le daban mucha vergüenza, como por ejemplo pedir limosna. Dice, me daba mucha vergüenza salir a pedir limosna. Pero lo que a él más le mortificaba es que él no encontraba la paz que él anhelaba. Él pensaba que entrando en un monasterio iba a encontrarse con Dios, pero no es así, sino que tenía que desempeñar varios trabajos que no le gustaban. Pero lo hacía para agradar a Dios. Claro, hermanos, estamos en una época donde la gente piensa que la salvación es por obras. Entonces yo hago cosas para que Dios esté contento y así puedo ser salvo. Pero tenía un escape. Su delicia era estudiar una Biblia por las noches. Había encontrado en una parte del monasterio una Biblia que dice que estaba encadenada, estaba atada. Y dice que allí Lutero acudía noches enteras para estudiar la palabra de Dios, para estudiarla con deseo, con deseo. La verdad, cuando vemos estos hombres, el deseo que tenían por estudiar la Biblia, a veces decimos, vaya, nosotros hoy en día que lo tenemos tan fácil, a veces no tenemos tiempo para estudiarla. Y él dice que pasaba noches enteras estudiando la palabra de Dios. La verdad que es maravilloso lo que podemos aprender de este hombre. En 1507 fue ordenado sacerdote y al celebrar su primera misa tuvo tanto terror de estar ante un Dios santo que sintió ganas de salir corriendo. Mirad lo que él escribió un tiempo después. Él dice, al celebrar mi primera misa me asusté tanto que estuve a punto de abandonar el altar, porque pensé, ¿quién es como el que estás hablando? Desde entonces siempre celebré la misa con terror y agradezco a Dios que me haya librado de todo esto. Porque él decía, ¿cómo puedo yo hacer esto delante de un Dios tan santo? Tenía terror, tenía miedo cada vez que celebraba la misa. Bueno, esto le llevó a varias crisis espirituales, ¿de acuerdo? Lógicamente, esta imagen que tengo aquí es que Satanás no iba a permitir que este hombre saliera adelante. Entonces tuvo varias crisis espirituales. Fueron muy grandes. ¿Por qué tuvo estas crisis? Bueno, estas crisis se debían a, primero, no tenía la seguridad del perdón divino y esto lo atormentaba. Claro, si tú piensas en un Dios de justicia, en un Dios justiciero, dices, ¿cómo perdono mi pecado? Y si soy pecador, este Dios me va a destruir en el infierno. Esto le daba mucho miedo. Quería agradar a un Dios justiciero que no perdona y por ello no tenía tampoco la seguridad de la salvación. Si no agrado a Dios, si soy un pecador y no agrado a Dios, ¿cómo voy a ser salvo? Sufría y se angustiaba por su salvación. Y nosotros podemos decir, pero qué exagerado era. No, por eso he querido ver lo que le rodeaba, las creencias, lo que Roma había puesto
en la superstición de la gente, lo que Roma estaba enseñando. Este Dios que daba miedo, que daba terror. ¿Por qué enseñaba Roma esto? Bueno, luego lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque le convenía para poder vender las indulgencias papales. Bueno, todas estas crisis eran debido a la visión de Dios, que Lutero y de la sociedad. Los vamos a resumir en 9 puntos. Es decir, ¿cómo veía Lutero y la sociedad a Dios? 9 puntos. Primero, ver a Dios como un ser vengativo y castigador, sin querer perdonar a la humanidad. La idea de que el pecado original había sumido a la humanidad en un estado insalvable. Él pensaba, como nuestros primeros padres pecaron y el pecado entró en el mundo, y como Dios es un Dios de justiciero y la paga del pecado es la muerte, no tenemos solución. No hay una solución. La creencia en que la justicia de Dios era destructora, no salvífica. Él creía que la justicia de Dios te aniquilaba por ser pecador. Tenían mucho miedo al infierno y al purgatorio. Él diría mucho más adelante que este miedo lo atormentaba día y noche. La salvación por obras, como hemos dicho, no entender la verdadera gracia de Dios, porque no se entendía en esta época. La insistencia en buscar la salvación en Él mismo, no en Dios. Claro, si tú haces obras, la salvación está en ti, tienes que hacer tú cosas. Pero la salvación no está en ti, la salvación está en Cristo. Y esto es lo que él no entendía. No solo él, sino la sociedad en la cual él vivía. La perfección. Él decía que para comparecer delante de Dios tenía que ser perfecto y santo. Por eso había entrado en el monasterio. Pero sobre todo, también lo mortificaban las exigencias de la vida del monasterio. Porque él había entrado en el monasterio para encontrar a Dios. Y no lo estaba encontrando. No estaba encontrándose con el Dios que él quería encontrarse. Bueno, pero gracias a Dios el Señor le presentó una solución. La solución primera fueron 2 soluciones. La primera fue la dirección de un hombre piadoso y preocupado por Lutero. Fue Johann Staupitz. Este era el vicario del monasterio, hombre piadoso y creyente que enseñó a Lutero las maravillas de las Escrituras. No todo en el monasterio era malo. Había gente que buscaba al Señor. Eso lo vamos a encontrar después, un poquitín más adelante. Cuando lleguemos al capítulo de la Reforma en España, vamos a ver que aquí en España hubo un monasterio donde todos los monjes abrazaron la Reforma, precisamente leyendo los libros de Lutero. Entre esos monjes estaba Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Bueno, este hombre le enseñó a no mirarse a él mismo, sino a Jesucristo, el Salvador, que perdona sus pecados. Este hombre, Staupitz, animó a Lutero a estudiar teología. Le dijo, mira, para encontrarte con Dios a través de las Escrituras, ¿por qué no estudias teología? Y no solo eso, sino que le ayudó en todo momento para que Lutero pudiese estudiar teología. Y en el año 1512 Lutero se doctoró en teología y desde entonces se propuso predicar solo la palabra de Dios. El segundo suceso fue lo que se llamó la experiencia de la torre. Esto ocurrió entre el año 1512 y 1513, en la torre del convento de Wittenberg, donde Lutero estaba. Mientras leía la Biblia encadenada, llegó un momento que se quedó maravillado por unos 2 versículos que encontró en la epístola a los Romanos. Fueron Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Ese texto dice que el justo es justificado por la fe. Esto cambió la vida de Lutero. Ahí empezó a comprender, es claro, la salvación no está en mí, la salvación está en la fe en Jesucristo. Y a partir de ese momento Lutero empezó a predicar solo la palabra de Dios y a enseñar los maravillosos tesoros de las Escrituras. Ya no enseñaba la doctrina de Roma, enseñaba solo la Escritura. Pero hubo un momento que el joven Lutero quedó totalmente desilusionado. Este hombre tuvo muchas luchas. Lógicamente Satanás no lo iba a dejar. La gran desilusión. Lutero tenía ganas de visitar la santa ciudad de Roma. Él pensaba que en Roma todo era santidad, que Roma era una maravilla, que era una ciudad maravillosa. Pues se le llama la ciudad santa,
donde se podía encontrar con Dios. Así que con mucha ilusión comenzó su viaje hacia la Santa Ciudad. En el camino fue hospedándose en monasterios. Algunos monasterios eran más humildes, pero sin embargo encontró otros monasterios que eran extremadamente ricos por las donaciones, especialmente de los burgueses. Quedó perplejo ante lo que observó en algunas órdenes religiosas. Él no podía comprender, él decía, ¿cómo en mi convento estamos pasando hambre, estamos pasando privaciones, estamos pasando tanta necesidad y aquí derrochan? Vemos que no había un equilibrio. Pero cuando llegó a Roma quedó horrorizado. Pensaba ver una ciudad santa, una ciudad dedicada a Dios, una ciudad piadosa. ¿Pero qué encontró? Encontró todo lo contrario. La realidad fue que encontró indignidad en el clero. En Roma había burdeles solamente para los clérigos. Misas que lo horrorizaban, libertinaje, pobreza y miseria. Vio un papa, Julio II, enfundando su armadura de guerra, dedicado más a la guerra y al deseo de poder que a Dios. Y sobre todo vio una ciudad que comerciaba con las reliquias y todo el dinero que se utilizaba para venerarlas. Pero había algo que lo desilusionó todavía más. Según una tradición, dicen que la escalera del pretorio que Jesús pisó en Jerusalén cuando fue juzgado por Lutero, milagrosamente fue trasladada a Roma. El Papa prometía indulgencia a todos aquellos que tras depositar una moneda en el cofre subían de rodillas la escalera rezando en cada escalón un Padre Nuestro. Lutero quiso hacerlo, pero justamente dice que cuando estaba en el centro de la escalera rezando el Padre Nuestro, se acordó del texto de Romanos 1:17 y dijo, el hombre es justificado por la fe, no por las obras. Dice, esto lo cuenta la hermana Elena White, que cuando se dio cuenta, vio los engaños de Roma, que se enriquecía y se hacía más vil con la fe de los creyentes, con las ventas de indulgencias y con el pago para ver las reliquias, que cogió y se levantó y se marchó de allí. Bueno, esta es la imagen de la escalera hoy. Supuestamente esta es la escalera, en la época de Lutero estaba en el exterior, luego se construyó una capilla a su alrededor y estuvo más de 300 años cerrada, pero ahora está abierta otra vez. Y la tradición dice que si tú subes cada escalón rezando un Padre Nuestro, todos tus pecados son tremendamente perdonados. Todos los pecados que hayas cometido y todos los que puedas cometer. Entonces, bueno, pues mucha gente está haciendo eso. Ahí está. Os voy a poner otra imagen de lo que supuestamente pudo ser en la época de Lutero. Más o menos era así. No estaba restaurada. Ahora está llena, la han puesto con mármol, está más lujosa. Bueno, Lutero comenzó a enseñar la palabra de Dios. Lutero se propuso enseñar la verdad de la palabra de Dios. Desde la universidad y desde el púlpito comienza a enseñar en contra de las reliquias y las indulgencias. Muchos hombres estaban a favor de Lutero. Muchos hombres estaban a favor de reformar la iglesia, pero el miedo les hizo desistir de su engaño. El miedo era el arma de Satanás para que la verdad no pudiese avanzar. Pero Dios levantó a hombres como Lutero que no tenía miedo. Él dijo, no tengo miedo de lo que me pueda pasar. Sé que estoy en las manos del Señor y el Señor haga su voluntad conmigo. Bueno, ¿qué enseñaba Lutero? Lutero comenzó a enseñar y a predicar. Él enseñaba en la universidad y predicaba en la iglesia. Primero, que había que arrepentirse de corazón y buscar el perdón en Cristo, no en el sacerdote, no en el hombre, no en el papa. El perdón solo en Cristo. Que las indulgencias no servían para nada. Y el único que perdona los pecados y que puede limpiarnos es Jesucristo. Esto llamó la atención de muchos, especialmente de un fraile dominico español, despiadado, inmoral, orgulloso y lleno de iniquidad, que se llamaba Juan Tetzel. Juan Tetzel fue el peor enemigo que tuvo Lutero. Este se llenó de ira en contra de Lutero y lo maldijo. ¿Por qué? La compraventa de indulgencias aumentó dramáticamente a partir de 1507, porque la curia romana y el obispo Alberto de Brandeburgo, encargado del comercio de indulgencias en Alemania, tenían cada vez mayores necesidades financieras. Cuando más necesidad tenía la iglesia, más indulgencias vendían. Era una forma de sacar mucho dinero. Lutero seguía predicando en contra de las obras, que no salvan, sino que el hombre es justificado por la fe. Esto hizo que mucha gente dejase de comprar las indulgencias. Este fue Juan Tetzel, ¿vale? Este fue el hombre que se dedicaba
es el comerciante de indulgencias papales en toda Alemania y especialmente en el reino de Sajonia. Su frase era: tan pronto como la moneda cae en un cofre, un alma salta del purgatorio. Se aprovechaba del miedo y la superstición de la gente del pueblo. Era un negocio muy lucrativo que llenaba las arcas de Roma para la construcción de la Basílica de San Pedro. A eso se añadían los tributos, la limosna de los fieles que daban en las iglesias, y también se lucraban con la compra de cargos en la iglesia. Así, sobre todo, muchos cardenales compraban su puesto por dinero. Muchos nobles que querían entrar y controlar la religión compraban el puesto de cardenal. Sabemos que los cardenales son los que eligen al Papa, ¿vale? Cuando hay que elegir al Papa. Pero hay un momento clave para la Reforma. Este es el momento clave, ¿de acuerdo? Ocurrió en la víspera de Todos los Santos del año 1517. Mucha gente subía a la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, porque Federico el Sabio exponía al público su amplia colección de reliquias, y esto atraía a muchos feligreses. Este hombre tenía una colección de reliquias tremenda. Había gastado mucho dinero en tener estas reliquias. La víspera, Lutero clavó en la puerta de la iglesia las 95 tesis en contra del poder papal y de la venta de indulgencias. Las famosas 95 tesis de Lutero. Bueno, esas tesis las vamos a resumir, ¿vale? En ellas, Lutero expone tremendamente con la palabra de Dios lo siguiente. Primero, que la autoridad religiosa descansa sobre Cristo y no sobre ningún hombre. Esto va en contra de la superioridad del Papa. Que ningún hombre tenía potestad para perdonar los pecados. El infierno y el purgatorio eran falsedades de la tradición de la Iglesia, que no existían. Que la verdad del Evangelio reside solo en Cristo, no en el Papa, no en la Iglesia. La salvación no está en la Iglesia, está en Cristo. El tesoro más maravilloso que tiene la Iglesia es el Evangelio de Cristo y su salvación. Que la gracia de Dios es gratuita y se otorga a los que buscan a Dios con arrepentimiento y fe. Y que el hombre es justificado por la fe y no por las obras. Además, Lutero desafió a cualquiera que quisiera debatir con él con la palabra de Dios las tesis. Pero esto no era por arrogancia, no, ni por presunción. Era porque él tenía fe en la palabra de Dios. O sea, no era arrogante. Él simplemente dijo: oye, si alguien con la palabra de Dios me demuestra que estoy equivocado, yo me corregiré. Pero me lo tienen que demostrar con la palabra de Dios. Pronto las tesis empezaron a extenderse por toda Alemania. Por medio de la imprenta se distribuyeron por todos los rincones. Muchos profesores de teología y dignatarios, incluido Federico III el Sabio, se convencieron de la veracidad de los escritos de Lutero. Muchos encontraron paz y deseo por conocer más la palabra de Dios, aunque estaba en latín. Todavía Lutero no la había traducido. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Pero Roma se enteró. Mirad, el sistema de espionaje de Roma funcionaba muy bien. Los clérigos, los sacerdotes, los frailes enseguida enviaban misivas, informaban de todo al Papa. Y claro, informaron de lo que había hecho Lutero. Así que enseguida Lutero recibe una citación para presentarse en Roma y responder ante el cargo de herejía. Pero Federico el Sabio intercede por Lutero y dice: no, Lutero no sale de Sajonia. Porque él sabía que si Lutero se iba a Roma, se lo iban a cargar. Mirad, Roma hacía esto. Cuando llamaban a algún hereje o a alguien, muchas veces mandaban gente para que en el camino lo matasen y se acababa el problema. Ya está, problema solucionado. Así que Federico el Sabio intercede ante el emperador para que Lutero no abandone Sajonia. Roma accede, pero envía un legado papal. Normalmente el legado papal era un cardenal con un secretario. Primero el secretario hablaba con la persona, la que era acusada de hereje, para que éste supiese lo que tenía que hacer, ¿vale? Pero las instrucciones del Papa eran concretas. Primero, tenían que procesar y detener a Lutero. Venían con esa intención, apresar a Lutero. Maldecir y excomulgar y procesar a todo aquel que ayude a Lutero o siga sus doctrinas, sean clérigos, burgueses o alta nobleza. Todo ello con el consentimiento del emperador Carlos V. Hola. Pero Dios, en estos momentos, envía a un joven para que ayude a Lutero. Este joven fue un discípulo suyo que se llamó Melantón. Que luego ya hablaremos
más adelante de él. Bueno, ¿qué ocurre? Lutero había recibido amenazas de muerte, amenazas de secuestro. ¿Dónde puedo ver eso? Algunos le aconsejaron que no fuera a ver al Papa. No, Pero pero con mucho digo, valor y fe, eso no Lutero se acudió a graba la y se cita, sube no sin antes tener Sí, un salvoconducto del emperador. en YouTube. Esto el Lo legado estábamos papal no viendo. quería que Sí. No, tuviese que este pone Iglesia de las salvoconducto. Rosas y luego le Pero da gracias a ese el salvoconducto y a la mediación de programa y ya Federico, está también. Este es el el legado no pudo capítulo llevarse preso a Roma a Lutero. 7 de Solo había una salida para Lutero: retractarse o sería llevado prisionero a Roma para ser ¿Qué juzgado y cuenta condenado. el conflicto de los siglos? Bueno, Aparte de ante el legado Es una historia papal, desde el principio de la cristiandad, Ajá. cómo el primer surgieron los encuentro primeros fue amistoso. cristianos fieles, cuáles Hermanos, fueron ¿se los escucha a alguien promotores hablar para por la ahí? reforma protestante que hay en la actualidad. Ya. Y Sí, Lutero se fue uno escucha a de ellos alguien que hablando. dio el... José, apaga el micro, José. Ahora, el primer encuentro fue amistoso. Posiblemente no se encontraría, en su primer encuentro no sería con el cardenal, sería con el secretario. Y este secretario le dijo a varias cosas a Lutero. Tenía, primero, que se sometiese a la autoridad de la Iglesia, que cediera en todo sin defenderse y sin cuestionar a Roma, y solamente tenía que decir una palabra: me retracto, me retracto. Sencillamente, eso tenía que hacer Lutero. Lutero se defendió sabiendo que estaba apoyado por las Escrituras. El legado no pudo refutar a Lutero y apeló a la tradición y a la autoridad de la Iglesia. Lutero le pidió un tiempo para escribir su respuesta, así que le fue concedido. En la segunda entrevista ya fue con el cardenal. Lutero presentó una clara y concisa exposición de sus opiniones apoyado por las Escrituras. El cardenal no aceptó y desechó el escrito de Lutero y le dijo que si no se retractara sería llevado y juzgado en Roma. Lutero se marchó gracias al salvoconducto del emperador, por lo que en este momento no pudo ser apresado por el cardenal. Federico de Sajonia protege a Lutero. El Papa le dijo que tenía que desterrar de Sajonia a Lutero para que así pudiera ser apresado en otro país. Pero Federico dijo que no. Es más, no desterró, sino que le devolvió la cátedra de teología en la Universidad de Wittenberg, impulsando la universidad. La gente acudía a Wittenberg ya no a adorar las reliquias. Se dice que Federico se deshizo de todas, se deshizo de ellas, ya no las quería. Sino la gente ahora venía a estudiar a la universidad, a escuchar a Lutero. Los escritos de Lutero se habían distribuido por muchos países porque los estudiantes que viajaban a sus países desde la Universidad de Wittenberg era una de las universidades más solicitadas para venir a estudiar, en este caso, la cátedra de teología. Entonces, mucha gente luego llevaba los escritos, ¿vale? Por ejemplo, mirad, llegaron a España. Es célebre el monasterio de San Jerónimo del Campo, en Sevilla. Este monasterio, si algún día podéis ir allí a Sevilla, ir a visitarlo, se puede visitar. Está muy bien conservado y ahí se cuenta la historia de que los frailes, gracias a un hombre que se llamaba Julianillo, que ya hablaremos de él, leyeron los escritos de Lutero y los tenían allí guardados hasta que la Inquisición se enteró y quiso quemar el monasterio. Muchos frailes tuvieron que huir. Entre ellos estaban Cipriano Valera y Caserodo de Reina, que fueron los que traducen la Biblia al español. Pero también en Inglaterra, en Holanda, en Francia, en Italia y en Suiza. Es decir, casi toda Europa estaba ya plagada de los escritos de Lutero. Federico el Sabio. Federico llama a todos los príncipes y dice: oye, venid, hay que escuchar a este hombre. Se creó la Liga de Samalcada. Era la liga de los príncipes que habían aceptado la reforma y que habían aceptado las tesis de Lutero. Así que delante de él Lutero expone 4 artículos de fe muy interesantes. Lutero expone la doctrina de la Trinidad, sobre la necesidad de una reforma inminente en la Iglesia, sobre el verdadero centro del Evangelio. Él decía que el centro del Evangelio era Cristo y la justificación por la fe, y sobre el derrumbe de la Iglesia por sus luchas de poder y riqueza. Él decía que si la Iglesia seguía así, se iba a autodestruir. Pero todo ello basándose en lo que él decía: sola Escritura y toda la Escritura. Ese fue el lema de Lutero. Pero Roma no podía permitirlo, porque cada vez tenía más odio y acusaciones sobre Lutero. Surgieron enemigos fanáticos, entre ellos Tetzel. Tetzel fue tremendo. Incluso las autoridades eclesiásticas decían: si alguien mata a Lutero, no comete pecado.
Alguno intentó matarlo, pero nos cuenta la hermana Elena White que los ángeles lo defendieron porque todavía no había terminado su obra. El Papa León X excomulga a Lutero declarándolo hereje y maldito a él y a todos los que siguieran sus ideas, condenándolos a muerte, si eran apresados. Pero de momento, bajo la protección de Federico el Sabio, Lutero seguía enseñando en Wittenberg. Pero todavía Satanás quería destruirlo y le esperaban los peores ataques y amenazas de sus enemigos. Reflexión final de la primera parte. Instrumentos escogidos por Dios para llevar la verdad al mundo. Quiero terminar con esta cita. Existe hoy la misma disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que la palabra de Dios. Y los que esparcen hoy este conocimiento de la verdad no deben esperar a encontrar más aceptación de la que tuvieron los primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia del mundo. Así que, mis hermanos, que esto nos enseñe, que nos ayude a aprender y que nosotros también seamos instrumentos escogidos para llevar la verdad del Evangelio, aunque haya oposición, aunque Satanás estará en nuestra contra. Pero es maravilloso lo que dice la Escritura, ¿no? Más están a nuestro favor que en nuestra contra, ¿no? Entonces, que el Señor nos acompañe, que el Señor nos ayude y que el Señor nos dirija como pueblo de Dios a ser, como estos reformadores, instrumentos escogidos. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.